¿Alguna vez te has detenido en medio de una multitud ruidosa o simplemente mientras veías las noticias en el silencio de tu habitación y te ha invadido una sensación física de náusea, como si tu propia alma rechazara el entorno en el que vives? Hay una especie de cansancio que no se resuelve con una noche de sueño, un agotamiento espiritual que surge al mirar a tu alrededor y darte cuenta de que el mundo no solo está cambiando, sino que se está poniendo patas arriba ante tus ojos. Sientes que los valores que sustentan tu vida son ridiculizados, mientras que comportamientos que antes causaban asombro ahora se celebran en las plazas públicas como la cumbre del progreso humano. Esta sensación de ser un extraño dentro de tu propia cultura, de mirar la sociedad y ya no reconocerte en ella, es un síntoma profundo de que algo en la atmósfera espiritual ha cambiado drásticamente. Esta angustia que te atenaza el pecho no es producto de tu imaginación, ni una señal de que te estás volviendo anticuado o intolerante. Al contrario, es el dolor de alguien que aún conserva la conciencia en medio de una cultura que ha decidido cauterizar su propia mente. Vives bajo una presión psicológica abrumadora, diseñada para hacerte dudar de tu cordura, obligándote a aceptar que el mal es el nuevo bien y que la luz debe ceder ante la oscuridad. Es la tortura silenciosa de ver cómo se roba la inocencia a niños en instituciones y cómo se trata la moralidad como un crimen de odio, mientras te preguntas en silencio, ¿cuánto tiempo soportará Dios esto? Si sientes este peso, recuerda que llevas la misma aflicción que atormentó el alma de un hombre justo poco antes de que el fuego cayera del cielo. Necesitamos hablar de la urgente tensión espiritual que nos rodea, porque lo que presenciamos hoy no es una novedad histórica, sino la repetición cíclica de un patrón antiguo y aterrador. El escenario es exactamente igual que en las llanuras del Jordán, donde la prosperidad material enmascaraba una decadencia moral irreversible y donde la tolerancia al pecado se convirtió en una exigencia de participación en él. No se trata solo de política o cultura, sino de principados que se alzan para desafiar la soberanía divina, empujando a la humanidad hacia lo que la Biblia llama el punto de no retorno. El reloj de Dios avanza y la similitud entre los titulares de nuestros periódicos y los versículos del Génesis ha dejado de ser coincidencia para convertirse en una advertencia de emergencia que suena a todo volumen. Hace milenios, una civilización entera fue borrada del mapa no solo porque sus habitantes pecaron, sino porque institucionalizaron el mal, transformando la perversión en justicia y la justicia en un delito capital. Gomorra no era un desierto pobre y olvidado, era un centro de riqueza, comercio y abundancia, un lugar donde la vida parecía normal, donde la gente compraba y vendía, plantaba y construía, hasta que la normalidad fue destrozada por un juicio repentino. La historia de esta ciudad es el espejo más fiel y aterrador de nuestra generación, un reflejo que nos muestra que la destrucción no ocurre sin previo aviso, sino que está precedida por claros signos de degeneración que la mayoría de la gente prefiere ignorar para no perturbar su comodidad temporal. En este video no solo revisaremos una narrativa bíblica bien conocida, analizaremos la anatomía espiritual de una sociedad que cruzó la línea roja de la misericordia divina. Descubrirás que las señales del fin de esa civilización son idénticas a las que llaman a tu puerta hoy, y comprenderás por qué sentirte fuera de lugar en este mundo es, de hecho, la mayor prueba de tu elección. Si me acompañas hasta el final, revelaré el detalle más impactante de aquella fatídica noche, un comportamiento humano que demuestra que ya no tenían salvación incluso antes de que cayera el azufre, y te daré la clave espiritual para que tú y tu familia puedan escapar ilesos mientras el mundo, a tu alrededor,
se derrumba. Antes de cruzar las puertas de esta ciudad condenada y descifrar los códigos de su caída, necesito que realices un acto profético de posicionamiento ahora mismo. La mayor tragedia de esa huida bíblica no fue solo el destino de quienes permanecieron en la ciudad, sino el fin de quienes se marcharon físicamente mientras sus corazones permanecían atrapados dentro. La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque, en el momento decisivo, no pudo desprender su alma del sistema que estaba siendo juzgado, revelando un apego fatal a lo que debería haber sido abandonado. Por lo tanto, quiero que vayas a los comentarios y escribas la siguiente frase como decreto de libertad para tu vida: no miraré atrás. Al escribir esto, declaras al mundo espiritual que tu futuro no pertenece a las ruinas del pasado y que ningún anhelo por el pecado tiene el poder de paralizar tu camino hacia el refugio. Esta sección de comentarios no es solo una sección técnica de una plataforma digital, sino un punto de encuentro sagrado para el remanente fiel que se siente extraño en esta generación corrupta. A menudo te sientes aislado, como si fueras la única voz de la cordura en tu trabajo, en la universidad o incluso en tu propia familia, luchando solo contra una marea abrumadora de valores invertidos. Pero al ver a miles de personas escribiendo "no miraré atrás", tendrás una prueba concreta y reconfortante de que no estás solo en esta batalla diaria por la santidad. Somos una comunidad de centinelas, unidos por el mismo espíritu, que comparten la misma esperanza y la misma urgencia. Deja tu comentario ahora para que otros puedan ver y se animen a mantenerse firmes, sabiendo que hay un ejército de personas justas que se niegan a doblegarse ante la cultura de Gomorra. Entiende que cada vez que te involucras con este mensaje, no solo ayudas a que un video crezca, sino que también fortaleces una atmósfera de resistencia espiritual contra la normalización del mal. El acto de escribir es una forma de materializar tu fe, transformando un pensamiento interior y silencioso en un testimonio público de que has elegido la puerta estrecha de la salvación, en lugar de las anchas y seductoras puertas de la perdición. No ignores este simple momento. Hay un poder tremendo cuando estamos de acuerdo en la tierra con lo que el cielo ya ha decretado para nuestras vidas. Mientras la mayoría camina dormida hacia el abismo, fascinada por las luces artificiales y engañosas de la ciudad del pecado, nosotros estamos aquí, despiertos y atentos, ayudándonos mutuamente a mantener la mirada fija en el monte de la liberación. Sella este compromiso ahora y prepara tu corazón, porque la revelación que sigue cambiará tu perspectiva. Para comprender la verdadera gravedad de lo que enfrentamos, necesitamos profundizar y comprender que el pecado de Sodoma y Gomorra no se limitó a la inmoralidad sexual desenfrenada, sino que tenía una raíz espiritual mucho más profunda e insidiosa. El profeta Ezequiel en el capítulo 16 desgarra el velo de la historia y revela el diagnóstico divino. Esta fue la iniquidad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. Observemos que la decadencia no comenzó en la cama, sino en el orgullo y el exceso de comodidades materiales, creando una sociedad tan autosuficiente y embriagada por el placer que olvidó por completo su dependencia de Dios. La sexualidad distorsionada fue solo el síntoma visible y final de una civilización que en su interior ya se había podrido de egocentrismo, creyendo que la prosperidad económica era señal de aprobación para vivir a su antojo, sin rendir cuentas a ninguna autoridad superior. Hablamos de una inversión espiritual completa, donde el mal ha dejado de ser un acto aislado de debilidad humana para convertirse en la estructura moral de la sociedad, lo que el profeta Isaías describe como llamar al mal bien y al bien mal. En Gomorra, la iniquidad no se toleraba en secreto. Se celebraba en las calles, protegida por las autoridades e impuesta como norma de conducta, creando una atmósfera donde la pureza se consideraba una ofensa y la rectitud una amenaza
al orden público. No se trataba de anarquía, sino de un orden del caos, un sistema legal y cultural meticulosamente diseñado para acallar la voz de la conciencia y normalizar lo abominable. Cuando una nación llega a esta etapa, deja de luchar contra la carne y la sangre y comienza a librar una guerra directa contra la naturaleza misma de Dios, estableciendo leyes que desafían el orden de la creación y se burlan del Creador. Imaginen caminar por las calles de esa ciudad antes del juicio. La Biblia nos dice en Génesis 13 que la región era como el jardín del Señor, un lugar de impresionante belleza, irrigación perfecta y tecnología avanzada para su época. Visualmente, era el sueño de cualquiera. Un vibrante centro urbano donde el dinero circulaba libremente y el lujo era la norma, pero espiritualmente el aire era pesado, denso y sofocante, cargado de una opresión invisible que pesaba sobre los hombros de cualquiera que aún temiera a Dios. Había una electricidad estática de maldad en el aire, una tensión constante que sugería que, tras esa fachada de éxito y progreso, demonios territoriales habían establecido un trono, exigiendo sacrificios morales diarios de sus habitantes, a cambio de mantener ese estilo de vida hedonista y vacío. Esta dimensión invisible del problema es lo que hace que la historia sea tan aterradora para nosotros hoy, pues revela que el enemigo no necesita la pobreza ni la miseria para destruir una generación. Puede usar la abundancia y una falsa sensación de seguridad para anestesiar las almas hasta la muerte. El espíritu que operó en Gomorra es el mismo principado que susurra en la cultura global actual, sugiriendo que la felicidad humana depende de la liberación de todos los instintos y la ruptura de todos los tabúes divinos. Es una fuerza inteligente y malévola que trabaja incansablemente para deconstruir la imagen de Dios en el hombre, transformando la libertad en una esclavitud cruel y convenciendo a las masas de que la única manera de ser libre es rechazar cualquier límite moral. No se trata de modas sociales pasajeras, sino de una antigua agenda espiritual que busca la corrupción total de la humanidad. En el centro de este huracán de iniquidad se encontraba Lot, un hombre cuya experiencia refleja la agonía silenciosa de muchos que me escuchan ahora, luchando por mantener la fe en un entorno hostil. El apóstol Pedro nos dice que el alma de este hombre justo se sentía afligida y atormentada día tras día por lo que veía y oía a su alrededor, describiendo una tortura psicológica continua y agotadora. Lot no participaba de los pecados de la ciudad, pero la mera exposición constante a esa cultura tóxica hería su espíritu, como si cada acto de injusticia presenciado fuera un golpe físico a su conciencia. Vivir allí fue una prueba brutal de resistencia, donde mantener la cordura espiritual requería un esfuerzo sobrenatural, pues la presión para conformarse provenía no solo de los vecinos, sino del mismo ambiente que respiraba desde el momento en que despertaba. El aspecto más peligroso y engañoso de esta situación fue la aparente normalidad descrita por Jesús en Lucas 17, donde afirma que el pueblo comió, bebió, compró, vendió, plantó y construyó hasta el día en que Lot partió. La vida continuó su curso habitual. Los mercados estaban llenos, se firmaban contratos y se celebraban fiestas, creando la fatal ilusión de que el juicio divino era una leyenda lejana o una invención de fanáticos. Esta normalidad del abismo es la trampa perfecta, pues hace que el juicio parezca imposible en medio del progreso económico, cegando a la gente ante la realidad de que la paciencia de Dios tiene un límite y que el tic-tac del reloj celestial no se detiene solo porque la bolsa esté en auge. El mal se camufla en la rutina, volviéndose invisible por su omnipresencia hasta que la destrucción llega repentinamente.
Existía también una aterradora dimensión colectiva, una mente colectiva que unificaba a la ciudad en torno al mal, anulando la individualidad y el pensamiento crítico de la gente. La narración bíblica destaca que, en el momento del asedio a la casa de Lot, acudieron hombres, desde jóvenes hasta viejos, de todos los barrios, revelando que la corrupción había contaminado a todas las generaciones y estratos sociales sin excepción. Ya no había inocencia en la juventud, ni sabiduría en la vejez. Solo había una masa uniforme de depravación, impulsada por un instinto depredador que no toleraba la presencia de nada santo ni puro. Cuando una sociedad llega a este punto de consenso en el mal, donde abuelo y nieto coinciden en la práctica de la abominación, ha perdido sus frenos morales y se precipita hacia el precipicio, sin nadie que accione el freno de emergencia. Por lo tanto, lo que vemos en Gomorra es el colmo de la copa de iniquidad, un concepto bíblico que enseña que Dios, en su justicia, permite que el mal crezca hasta alcanzar una medida específica antes de intervenir con juicio. Cada acto de injusticia, cada burla de la verdad y cada perversión legalizada eran gotas que caían en esta copa, acumulando una deuda de sangre que tarde o temprano habría que pagar. Para nosotros, que observamos cómo el mundo actual repite los mismos pasos, la historia no es un cuento de hadas, sino una advertencia sísmica de que la copa se está desbordando de nuevo. Comprender este contexto no es solo una cuestión de teología, sino de supervivencia espiritual, ya que nos ayuda a discernir los tiempos y a darnos cuenta de que la sombra que avanza sobre nuestra cultura no es solo un cambio social, sino el presagio de una inminente intervención divina. La primera lección crucial que debemos extraer de esta narrativa es la trampa dorada de la prosperidad separada de la moral, un concepto que confunde incluso a los cristianos más sinceros. La Biblia describe la llanura del Jordán antes de su destrucción como el jardín del Señor, Génesis 13:10, lo que indica que Sodoma y Gomorra eran la cúspide de la civilización, la agricultura y la riqueza en aquella época. El error fatal de Lot, al elegir vivir allí, fue juzgar la bendición de Dios por la apariencia estética y el éxito en financiero, ignorando la decadencia espiritual que sustentaba ese imperio económico. El peligro espiritual aquí reside en creer que si una sociedad es tecnológicamente avanzada, rica y organizada, es necesariamente buena o bendecida, cuando en realidad el diablo a menudo usa el exceso de comodidad material como anestesia para evitar que la gente sienta la necesidad de arrepentirse. Si evalúas la salud de tu nación o tu vida únicamente por indicadores económicos, estás ciego al cáncer moral que podría estar a punto de traer juicio. Imagínate caminando por un moderno centro financiero, con rascacielos de espejos, autos de lujo y gente bien vestida, donde todo funciona a la perfección, pero donde el nombre de Dios está prohibido y la perversión es la moneda de cambio. Esta era la realidad de Gomorra, una belleza exterior que ocultaba una tumba interior, un lugar donde la abundancia de pan, mencionada en Ezequiel, generaba tal orgullo que los hombres se sentían dioses intocables. La aplicación práctica para nosotros es urgente. Dejar de envidiar el éxito del mundo y pensar que la Iglesia debe imitar la cultura secular para ser relevante. El riesgo espiritual de dejarse fascinar por esta Babilonia moderna es que gradualmente se empieza a tolerar lo intolerable solo para mantener el estatus o la comodidad. Al comprender que la prosperidad sin santidad es solo el preludio de la destrucción, uno se libera de la seducción del materialismo y empieza a valorar la protección divina por encima de la cuenta bancaria. La segunda área de comprensión se centra en la inversión legislativa del bien y del mal, donde la sociedad no solo peca, sino que crea leyes que protegen el pecado y castigan la virtud. En Génesis 19, la multitud no solo estaba causando un disturbio desordenado, creían genuinamente que tenían el derecho cívico de abusar de los visitantes y que Lot, al proteger a los ángeles,
estaba violando las normas sociales de la ciudad. La hospitalidad, que era una ley sagrada en el Antiguo Oriente, fue transformada en un delito por esa cultura, mientras que la violencia sexual fue elevada a la categoría de derecho comunitario. Esto nos muestra que el abismo moral de una nación se alcanza cuando las instituciones, tribunales, escuelas y gobiernos comienzan a perseguir a quienes hacen el bien con el pretexto de proteger el orden o la libertad distorsionada de la mayoría. Es el momento en que la luz se declara oficialmente ilegal. Trae esto a tu realidad. Piensa en las leyes que se aprueban hoy, las políticas de recursos humanos de las grandes empresas o las directrices escolares que castigan a quienes defienden la familia tradicional. Vives en una época donde citar la Biblia puede considerarse discurso de odio, mientras que blasfemar contra Dios se considera libertad de expresión artística. El riesgo de no percibir esta inversión es que podrías terminar guardando silencio por miedo a ser demandado o cancelado, permitiendo que la mentira impere. La consecuencia espiritual es que al permanecer en silencio ante la institucionalización del mal, nos volvemos cómplices de él. Sin embargo, el beneficio de discernir esta táctica del enemigo es que dejas de buscar la aprobación de un sistema fallido y asumes tu posición como voz profética, entendiendo que ser proscrito a los ojos de Gomorra es ser un ciudadano honorable en el reino de los cielos. El tercer punto fundamental es la corrupción intergeneracional y la muerte de la inocencia, revelado en el aterrador detalle de que el asedio a la casa de Lot fue llevado a cabo por ancianos y jóvenes. Génesis 19:4. Esto significa que no hubo conflicto generacional en Gomorra. Hubo un consenso sobre el mal, donde los abuelos inculcaron la perversión a sus nietos, y los jóvenes, a su vez, radicalizaron la iniquidad de sus mayores. La sociedad había roto la barrera sagrada de la protección de la infancia, introduciendo prematuramente a los niños a las abominaciones de la vida adulta, destruyendo cualquier reserva moral que pudiera existir en el futuro de esa civilización. Cuando una cultura decide sexualizar a sus hijos y adoctrinarlos contra la naturaleza divina, firma su propia sentencia de muerte, porque elimina la posibilidad de renovación y arrepentimiento en las generaciones futuras. El mal se vuelve hereditario, cultural e ineludible. Observa las pantallas de los celulares de tus hijos, las caricaturas actuales y el currículo escolar impuesto globalmente, y verás la misma estrategia en acción, la normalización del absurdo en la mente infantil. El sistema quiere asegurarse de que la próxima generación ni siquiera recuerde lo que es una familia estructurada o una identidad definida por Dios. El riesgo es devastador. Si delegas la educación moral de tus hijos en la cultura de Gomorra, los entregarás directamente a los brazos de Moloch. La aplicación práctica requiere que asumas el rol de sacerdote de tu hogar con santa agresividad, filtrando todo lo que entra en tu casa. El beneficio es la preservación de tu linaje. Mientras el mundo pierde a sus hijos por la ideología, tú crías un remanente que conoce a Dios y no se doblega. El cuarto bloque de enseñanza aborda la acusación de juicio como arma para silenciar. Cuando Lot intentó razonar con la multitud, la respuesta inmediata fue: este hombre vino como extranjero y quiere ser juez. Génesis 19:9. Observe que Lot no atacó a nadie, solo intentó evitar una atrocidad, pero la mera existencia de una conciencia moral fue interpretada por la multitud depravada como un acto de arrogancia y juicio. La psicología del pecado no tolera la presencia de la luz. Por lo tanto, el pecador convicto siempre acusará a los justos de ser intolerantes, fóbicos u odiosos, no porque los justos hayan hecho algo malo, sino porque su rectitud
expone la inmundicia de otros sin decir una palabra. Necesitan destruir el punto de referencia moral para que su propia inmoralidad no parezca tan grotesca. Seguramente has experimentado esto en carne propia, la mirada de desdén cuando te niegas a reírte de un chiste picante, o la agresividad desproporcionada cuando defiendes un simple valor bíblico. No te equivoques, el mundo no quiere tu amor, quiere tu aprobación. Y si no se la das, serás etiquetado como enemigo. El peligro espiritual es que internalices esta acusación y comiences a diluir el Evangelio para parecer más amoroso o menos crítico ante los ojos de la sociedad. Recuerda, Jesús fue el amor encarnado y sin embargo fue crucificado por el mundo. El beneficio de comprender esta dinámica es que pierdes el miedo al rechazo humano. Ser llamado juez por una generación malvada es de hecho prueba de que tu luz aún brilla y perturba la oscuridad. No te disculpes por ser sal en tierra podrida. Finalmente, el quinto y crucial bloque de enseñanza es el peligro de la adaptación gradual y la parálisis en tiempos de crisis. La Biblia nos muestra una aterradora progresión geográfica en la vida de Lot. Primero acampó hasta Sodoma, Génesis 13:12. Luego se le vio habitando en Sodoma, Génesis 14:12. Y finalmente se sentó a la puerta de Sodoma, Génesis 19:1. Una posición de liderazgo e influencia cívica. Lot no despertó un día y decidió ser cómplice del mal. Fue un lento proceso de desensibilización, donde creyó que podía vivir en medio del fuego sin quemarse, quizás pensando que podía cambiar el sistema desde dentro. El resultado, sin embargo, no fue la conversión de la ciudad, sino la parálisis de Lot. Cuando los ángeles dieron la orden de huir, él se quedó, Génesis 19:16, atado por los lazos invisibles que había creado con ese lugar. Este es el síndrome de la rana en agua hirviendo, aplicado a la vida espiritual. ¿Cuántas cosas que considerabas inaceptables hace 5 años toleras ahora o incluso consumes como entretenimiento en Netflix? La adaptación gradual es mortal porque no mata tu fe de golpe, sino que la pone en coma, robándote el sentido de urgencia y el instinto de huida. Empiezas a pensar que el mal menor es aceptable, negociando principios innegociables. El grave riesgo es que, cuando llegue el momento decisivo, ya sea el regreso de Jesús o una crisis personal, te apegues tanto al estilo de vida del mundo que dudes en irte. El beneficio de romper este ciclo hoy es recuperar la agilidad espiritual. Vive en el mundo, pero no te arraigues en él. Mantén tus tiendas listas para ser desmanteladas ante cualquier señal de mandato divino. Comprender estos 5 bloques revela que la batalla no es contra personas de carne y hueso, sino contra una estructura maligna y bien organizada que busca capturar tu mente, invertir tus valores, robarte a tus hijos, silenciar tu voz y paralizar tus pies. No hablamos de historia antigua, sino de la radiografía exacta del siglo XXI. Gomorra no es solo un lugar en el mapa arqueológico, es un estado mental, una cultura global que nos rodea por todos lados. Ahora que comprendes cómo funciona el sistema, debemos avanzar para ver cómo reacciona Dios y, aún más importante, descubrir el aterrador secreto que selló el destino de aquellos hombres, la revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la terquedad humana contra Dios. Primero, debemos confrontar el doloroso reflejo de la figura de Lot, el arquetipo del creyente asimilado. Lot representa al cristiano moderno que posee una fe genuina, pero cometió el error estratégico de creer que podía vivir en profunda comunión con el mundo sin ser absorbido por él. No perdió su salvación, pero sí su autoridad moral. Observen que cuando intentó advertir a sus yernos sobre la destrucción inminente, la Biblia dice que fue tenido por burlador. Génesis 19:14. Esto nos muestra el terrible precio de la transigencia. Cuando uno se asemeja demasiado a la cultura que lo rodea, su voz pierde el peso de la verdad y el evangelio que dice suena a broma para los impíos. Lot
Es una advertencia viviente para todos los que intentamos mantener un pie en la iglesia y el otro en Gomorra, creyéndonos influyentes cuando en realidad solo somos tolerados hasta que estalla la crisis. En marcado contraste tenemos el arquetipo de la turba poseída, representada por los hombres de la ciudad que rodearon la casa. No son individuos que piensan por sí mismos, son una masa manipulada por un espíritu colectivo de rebelión. El mismo fenómeno que vemos hoy en la cultura de la cancelación y la furia de 1907. Las redes sociales. Este arquetipo nos enseña que el mal odia la individualidad y siempre busca el consenso de la turba para validar sus abominaciones. Operan bajo la lógica de la colmena. Si todos participan en el pecado, la culpa individual desaparece. Hoy, esta turba está en las universidades, en los medios de comunicación y en las calles, exigiendo conformidad absoluta con su agenda ideológica, lista para aplastar cualquier casa que se atreva a cerrar la puerta a su adoctrinamiento y proteger a los mensajeros de la verdad. Mirando hacia las montañas, encontramos a Abraham, el arquetipo del intercesor apartado. A diferencia de Lot, Abraham no vivía en la llanura pecaminosa, vivía en los robledales de Mamré, en una posición geográfica y espiritualmente elevada, lo que le daba la claridad necesaria para dialogar con Dios sobre el destino de la ciudad. Nos enseña que no se salva al mundo pareciéndonos a él, sino manteniendo la distancia necesaria para tener perspectiva y el poder de la oración. La intimidad de Abraham con Dios era tal que el Señor dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Esta es la posición que debes buscar, no la del activista social que se mezcla con el barro para intentar limpiarlo, sino la del sacerdote que desde las alturas de la santidad clama por misericordia antes de que descienda el fuego, teniendo acceso a los secretos del corazón de Dios. La figura más trágica, sin embargo, es la esposa de Lot, el arquetipo del alma dividida. Representa a quienes son arrancados físicamente del lugar de perdición, pero cuyos corazones permanecen anclados al sistema que dejaron atrás. Mirar atrás no fue mera curiosidad, fue un acto de anhelo, una vacilación fatal que reveló dónde se encontraba su verdadero tesoro. Es una advertencia solemne para los cristianos que abandonan el mundo, pero continúan coqueteando con sus recuerdos, idealizando el pasado pecaminoso y manteniendo pequeños altares de idolatría en sus corazones. Su transformación en columna de sal es un monumento eterno a la indecisión, que grita a todas las generaciones que es imposible seguir a Dios mientras se está de la mano del mundo, y que la salvación exige una ruptura emocional total con la Gomorra que una vez nos definió. Finalmente, los dos ángeles visitantes representan la verdad que confronta. Su presencia en Sodoma actuó como un catalizador químico. La mera existencia de seres de luz pura en una ciudad de oscuridad provocó una reacción inmediata y violenta. Expusieron la verdadera naturaleza de los habitantes sin pronunciar un solo sermón, simplemente siendo quienes eran. Esto nos muestra que la verdad no necesita ser agresiva para ofender a una cultura de mentiras. Su mera presencia ya es un juicio. Cuando tú, lleno del Espíritu Santo, entras en un ambiente corrupto, la hostilidad que enfrentas no es personal, sino la reacción espiritual de la oscuridad contra la luz que llevas. Son un recordatorio de que, al final, Dios envía a sus emisarios no para debatir, sino para separar el trigo de la paja y ejecutar juicio. Ahora, necesito que se acerquen y presten mucha atención, porque hemos llegado al punto más aterrador y revelador de toda la narrativa. El detalle que suele pasar desapercibido en lecturas superficiales, pero que contiene la clave para comprender la profundidad del abismo humano. La mayoría de la gente se centra en la lluvia de fuego y azufre que caería por la mañana, pero el verdadero horror ocurrió horas antes, en la oscuridad de esa noche, a la puerta de la casa de Lot. Este es el momento que separa a los pecadores comunes de los réprobos, aquellos que cruzaron la línea invisible de la que no hay retorno. Si comprenden lo que sucedió aquí,
comprenderán por qué Dios no tuvo más alternativa que borrar esa civilización de la faz de la tierra. Preparen el estómago, porque lo que voy a describir no es solo un pecado, es la deshumanización completa de una sociedad que se entregó voluntariamente a la posesión del mal. La Biblia relata en Génesis 19:11 que ante la agresividad descontrolada de la turba que quería irrumpir en la casa para abusar de los visitantes, los ángeles intervinieron con poder sobrenatural y cegaron a los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande. Imaginen la escena. En un instante, cientos de hombres que gritaban furiosos quedaron sumidos en una oscuridad total y repentina. La lógica humana dicta que, ante un evento tan traumático e inexplicable, ser cegados instantáneamente en masa, el instinto natural sería el pánico, un grito de auxilio, la dispersión o al menos una pausa para intentar comprender qué estaba sucediendo. Cualquiera con un mínimo de cordura caería de rodillas, tanteando el suelo, implorando clemencia o huyendo de ese lugar maldito, reconociendo que se enfrentaban a fuerzas superiores y peligrosas que no podían controlar. Sin embargo, el versículo continúa con la frase más impactante de todo el capítulo, una oración que debería estremecer a cualquier lector. De modo que se fatigaron buscando la puerta. Léanla de nuevo y dejen que la gravedad penetre en su mente. Incluso ciegos, incluso heridos sobrenaturalmente, incluso incapacitados, no dejaron de intentar entrar en la casa para cometer el pecado. No buscaron un médico. No buscaron a sus familias, no buscaron ayuda, buscaron la puerta. La obsesión por el mal era tan profunda que anuló el instinto más básico de autoconservación. Estaban dispuestos a continuar la agresión a tientas en la oscuridad, como zombies espirituales impulsados por una lujuria mecánica e imparable. Ya no eran hombres racionales, eran autómatas de iniquidad, programados para pecar hasta su último aliento, ignorando cualquier advertencia divina, por drástica y física que fuera. Este comportamiento revela la etapa terminal de la degradación espiritual, lo que el apóstol Pablo llama, en Romanos 1, una mente depravada. Es el punto donde la conciencia no solo ha sido cauterizada, sino completamente erradicada. Aquellos hombres ya estaban muertos mucho antes de que cayera el fuego. Lo que quedaba eran solo cáscaras biológicas habitadas por demonios. Perdieron la capacidad de interpretar la realidad. La ceguera física era simplemente la manifestación externa de la ceguera espiritual absoluta que ya dominaba sus almas. Amaban tanto la oscuridad que cuando la oscuridad literal cayó sobre sus ojos, se sintieron como en casa y continuaron su malvada misión. Esto nos demuestra que el infierno no es solo un lugar de castigo futuro, sino un estado del ser que comienza aquí en la tierra, cuando el hombre se vuelve incapaz de desear nada más que su propia destrucción. Trae esta aterradora imagen al presente y verás el mismo patrón repitiéndose a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces o figuras públicas que observas que persisten obstinadamente en sus caminos destructivos, incluso cuando sus vidas se desmoronan visiblemente? Pierden a sus familias, su salud, su reputación y su paz. Están cegados por las consecuencias de sus actos, y aún así siguen a tientas la puerta de la adicción, la corrupción y la inmoralidad. La sociedad moderna, como los hombres de Sodoma, está agotada, cansada de buscar las puertas equivocadas, insistiendo en ideologías y prácticas que solo traen dolor y confusión, pero incapaz de detenerse. Es la terquedad suicida de una cultura que prefiere morir abrazando su pecado que vivir abrazando el arrepentimiento. Esta penúltima lección es fundamental porque justifica la severidad del juicio de Dios. A menudo, desde nuestra limitada perspectiva humana, podemos pensar que la destrucción de Sodoma fue un acto cruel o exagerado, pero la escena de ceguera nos muestra que la gracia divina ya se había agotado, porque la receptividad humana había desaparecido. No quedaba nadie a quien salvar. No había inocentes ni engañados, solo monstruos morales
que intentarían violar a los ángeles incluso si fueran ciegos. Dios no destruyó a seres humanos con potencial de cambio. Eliminó una infección irremediable para evitar que se propagara y contaminara al resto de la creación. El fuego fue, de hecho, un acto de purificación cósmica, la única respuesta posible a una depravación que se negaba a ceder incluso ante lo sobrenatural. Por lo tanto, la advertencia para ti es urgente y visceral. Ten cuidado de persistir en el error. Si sientes que Dios ha puesto obstáculos en tu camino, ceguera momentánea, dificultades que te impiden avanzar en cierta dirección o relación, detente de inmediato. No seas como aquellos hombres que, al encontrarse con una barrera divina, intentaron sortearla para seguir pecando. El círculo de retención del mal es este círculo vicioso donde te cansas de pecar, pero no puedes parar. Si identificas este patrón en tu vida, recuerda que estás bailando al borde del abismo. La ceguera de los sodomitas fue la última advertencia antes de la aniquilación total. No esperes a que el sol salga sobre tu terquedad. La puerta que debes buscar ahora no es la puerta del pecado, sino la puerta de la salida. El momento más aterrador de la historia de la humanidad no comenzó con truenos ni terremotos, sino con una tranquilidad engañosa y perturbadora. La Biblia relata que salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, pintando una imagen de una mañana perfecta, con un cielo azul, pájaros cantando y una brisa fresca acariciando los rostros de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Imaginen la ciudad despertando, comerciantes abriendo sus puestos, políticos discutiendo nuevas leyes permisivas y los juerguistas de la noche anterior despertando con resaca de su orgía, riéndose de la fuga loca de aquel vecino fanático que huyó en plena noche. Esta normalidad fue la última mentira que el diablo le dijo a esa generación. Los mantuvo cómodos, seguros de su orgullo, creyendo que este sería solo otro día de ganancias y placer, sin saber que cada segundo de ese amanecer era la cuenta regresiva final hacia la extinción absoluta de su existencia. En el mismo instante en que Lot cruzó la frontera segura de Zoar, la presa de la misericordia divina se rompió y la protección invisible que la presencia de los justos garantizaba a esa región fue retirada. Es un principio espiritual aterrador. El mundo solo subsiste gracias a los elegidos que lo habitan. Tan pronto como Dios retira a su remanente, no queda nada que impida el derramamiento de su ira pura. Hubo un silencio cósmico, una suspensión de la respiración en el cielo, y luego la atmósfera cambió violentamente. Lo que se escuchó no fue el sonido de la lluvia, sino el crujido ensordecedor del firmamento, rasgándose como tela vieja, revelando no nubes, sino el mismísimo horno de la justicia divina abierto sobre las cabezas de los malvados. La puerta que tanto habían buscado la noche anterior estaba ahora abierta, pero no era la puerta del placer, era la puerta del juicio inevitable. De repente, el texto dice que el Señor hizo llover azufre ardiente sobre la tierra de parte del Señor desde los cielos, una descripción que enfatiza el origen sobrenatural y selectivo de la catástrofe. No fue un volcán ni un accidente geológico, fue un ataque militar directo del trono de Dios contra una civilización rebelde. El cielo, siempre visto como fuente de bendición y lluvia, se convirtió en el enemigo, arrojando proyectiles de fuego líquido que incendiaron no solo la madera, sino también las piedras y el mismo suelo. Imaginen el pánico absoluto, el sofocante olor a azufre invadiendo los pulmones, los gritos de miles de personas al darse cuenta, demasiado tarde, de que el viejo mito del juicio era la única realidad sólida que quedaba. Ese fuego no solo quemó cuerpo, consumió la arrogancia, derritió el oro acumulado y convirtió en cenizas los ídolos que adoraban, demostrando en segundos que ningún dios falso tiene poder cuando el verdadero se alza. Toda la estructura social de Gomorra, sus leyes perversas, su cultura de muerte y su próspera economía se desintegró al instante. La llanura bien regada, que Lot había codiciado por su belleza, se convirtió en un cráter humeante de desolación. Aquellos hombres que la noche anterior
se habían sentido lo suficientemente poderosos como para desafiar a los ángeles, ahora corrían como insectos en llamas, sin ningún lugar a donde huir, pues el peligro descendía de arriba y los rodeaba por todos lados. La verdad bíblica confrontó la falsedad cultural de la manera más brutal posible. La sociedad que decía que todo está permitido descubrió que todo es pesado y medido por el Creador. La ilusión de que la mayoría decide la moral se desmoronó. La multitud que gritaba al unísono aprobando el pecado, ahora gritaba al unísono en agonía, descubriendo que el consenso humano no tiene autoridad para revocar la ley eterna de Dios. Este fue el momento en que la legalidad del mal se vio confrontada por la soberanía del Santo. La Biblia señala con insistencia que Él destruyó aquellas ciudades y toda aquella llanura y a todos sus habitantes y todo lo que crecía sobre la tierra. Nada se salvó. El sistema educativo que corrompía a los niños, el sistema judicial que protegía a los malvados, el sistema religioso que se burlaba de la fe, todo quedó reducido a la nada. El fuego de Dios no vino a purificar, sino a aniquilar una infección que se negaba a ser curada. Fue la demostración física de que la paciencia divina tiene un límite. Una línea roja que, una vez cruzada, transforma al Padre amoroso en el juez ejecutor. Allí, en medio de las llamas, la teología moderna de un Dios que solo ama y nunca castiga fue refutada por el olor a carne quemada y el rugido de la justicia impartida. Para la esposa de Lot, el clímax fue silencioso, pero igualmente trágico. En medio de la huida, con el rugido de la destrucción a sus espaldas, su corazón traicionero la hizo detenerse y girar la cabeza, violando la única orden explícita que había recibido. No mires atrás. En ese instante de vacilación, la salvación que estaba a su alcance se le escapó de las manos. No murió quemada por el fuego de la ciudad, sino petrificada por su propia indecisión, convirtiéndose en un monumento de sal a medio camino entre la condenación y la vida. Vio el juicio, pero no participó de la liberación, demostrando que estar cerca de la salvación no es lo mismo que ser salvo. Su estatua permaneció allí durante siglos, un centinela silencioso que advertía a los viajeros que anhelar el mundo es tan mortal como el fuego del cielo, y que Dios no acepta corazones divididos en el día de la angustia. Finalmente, la escena cambia a la perspectiva de Abraham, mientras ascendía al lugar donde había estado ante el Señor a la mañana siguiente. El patriarca miró hacia la llanura y vio algo que helaría la sangre de cualquiera, y he aquí, el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Donde antes había risas, comercio, música y vida, ahora solo había un silencio sepulcral y una columna de humo negro que se elevaba perpetuamente. No había sobrevivientes, ni segundas oportunidades, ni reconstrucción. El clímax espiritual de Gomorra no fue la reforma social, sino la eliminación total de su existencia de la faz de la tierra. Ese vacío latente es el mensaje final de Dios a todas las civilizaciones futuras. El pecado puede prometer el paraíso, pero solo trae cenizas. Y mientras Abraham observaba, supo que la única razón por la que su sobrino aún respiraba no era la astucia de Lot, sino la misericordia de un Dios que recuerda sus pactos antes de encender la cerilla del juicio. El mandato divino que resuena a través de los siglos hasta llegar a tus oídos hoy es directo e innegociable. Escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en la llanura. La primera acción práctica que debes tomar de inmediato es identificar dónde se ha infiltrado la cultura de Gomorra en tu rutina y realizar una amputación espiritual radical. No intentes dialogar con el pecado ni dominarlo. Necesitas cortarle el acceso. Esto implica realizar una auditoría rigurosa de tus redes sociales, las series que ves y la música que escuchan tus hijos. Si un perfil, un influencer o un grupo de amigos te hace sentir cómodo burlándote de Dios o despierta deseos que la Biblia condena, el botón de bloquear
o dejar de seguir no es solo una herramienta digital, es un arma de guerra espiritual. Necesitas cerrar las brechas visuales y auditivas por las que el humo de la ciudad entra en tu alma, porque no hay forma de mantener la santidad mientras consumes desechos tóxicos a diario. En segundo lugar, necesitas lidiar con el síndrome de Lot, que quizás se esconde en tu corazón, la nostalgia de la ruina. La aplicación aquí es un profundo arrepentimiento y una limpieza emocional. Muchos abandonan el pecado físicamente, dejan de frecuentar ciertos lugares, pero siguen mirando atrás, a través de los recuerdos, fantaseando con el pasado o teniendo conversaciones peligrosas en privado. Debes destruir los altares de anhelo que has erigido al mundo. Desecha los objetos que te atan a una vida pasada. Elimina los contactos que te arrastran hacia abajo y deja de idealizar lo que casi te destruyó. Entiende que la indecisión es mortal. Mirar atrás mientras caminas hacia adelante te paralizará a mitad de camino. Pide al Espíritu Santo que cauterice los recuerdos del pecado, reemplazando el placer de la carne con el gozo de la salvación, para que puedas correr hacia el refugio sin el peso muerto del pasado atado a tus tobillos. Tercero, cambia tu estrategia de combate. Deja de intentar discutir con la multitud en la puerta de la ciudad como Lot y empieza a interceder en la cima de la montaña como Abraham. Lot desperdició energía intentando convencer a una multitud enfurecida con lógica moral y casi fue linchado. Abraham, en el silencio de su tienda, habló con Dios y logró la liberación de su sobrino. Tu acción práctica es levantar un altar de oración por tu familia y tu nación, en lugar de simplemente quejarte de política o discutir en los comentarios de Internet. La guerra cultural es, sobre todo, una guerra espiritual y solo se gana de rodillas. Cuando oras, te desconectas de la histeria colectiva de la tierra y te conectas con la soberanía del cielo, adquiriendo autoridad para clamar por la misericordia de Dios para los justos que aún están atrapados en el sistema. Sé el sacerdote que se interpone en la brecha, porque la oración de un justo puede cambiar el destino de toda una familia. Finalmente, transforma tu hogar en una embajada del reino de los cielos, un territorio soberano donde las leyes de Gomorra carecen de validez. La puerta de Lot casi fue derribada porque permitió que su familia se mezclara demasiado con la ciudad. Tu puerta necesita estar protegida por la sangre del Cordero y por una vigilancia constante. Esto significa establecer límites claros. ¿Qué entra y qué no? Entra en tu hogar. Asume la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a tus hijos antes de que el mundo les enseñe iniquidad. Crea un ambiente de adoración y pureza tan fuerte en tu hogar que cuando tus familiares salgan a la calle sientan la diferencia espiritual y anhelen regresar a su refugio. Tu misión no es evitar que el mundo exterior se incendie, eso ya ha sido profetizado, sino asegurar que, cuando llegue el juicio, tu hogar sea un arca de salvación que flote sobre el caos, intacta y protegida por la mano del Todopoderoso. Hemos llegado al final de este viaje por las calles humeantes de una civilización perdida, y ahora cargas sobre tus hombros con la responsabilidad del conocimiento. Lo que hemos visto juntos no fue mera arqueología bíblica, sino un reflejo nítido de nuestra época que revela que las náuseas que sientes al ver las noticias no son señal de enfermedad, sino prueba vital de tu salud espiritual. Comprendiste que Gomorra no fue destruida por accidente, sino porque convirtió la perversión en ley y persiguió la santidad como si fuera un crimen, tal como el sistema actual intenta hacer contigo. Tu sensación de ser un extraño no es una inadaptación, es la marca de tu ciudadanía celestial, la confirmación de que tu espíritu rechaza la atmósfera tóxica de este mundo porque fue diseñado para respirar el aire puro del reino de Dios. No ignores esta incomodidad, es tu sistema de alarma divino funcionando a la perfección. Sin embargo, el mensaje final que quiero inculcar en tu corazón no es de temor, sino de una esperanza firme e inquebrantable en la soberanía de Dios. La misma narrativa que describe el fuego del juicio también describe, con gran detalle, el cuidado meticuloso del Señor
al rescatar a su pueblo antes de que la primera brasa tocara tierra. Dios sabe exactamente dónde vives, ve tu justa aflicción en medio de una generación malvada y tiene el poder de trazar una ruta de escape segura para ti y tu familia, incluso cuando el asedio parece impenetrable. La destrucción de los malvados y la salvación de los justos ocurren simultáneamente. Mientras el mundo se derrumba bajo el peso de su propia maldad, la mano de Dios está extendida para sacarte del peligro. Tu seguridad no depende de la estabilidad de la sociedad, sino de tu cercanía a aquel que controla la historia. Por lo tanto, deja este video con la determinación de un sobreviviente que no tiene tiempo que perder en la futilidad de una cultura condenada. El mayor peligro ahora no es el fuego que caerá sobre el mundo, sino el anhelo que pueda surgir en tu corazón por lo que el mundo ofrece. Recuerda siempre a la esposa de Lot. Fue sacada de la ciudad, pero la ciudad no le fue arrebatada, y esta vacilación le costó la vida. Que tu camino sea firme, con la mirada fija en el horizonte de la eternidad, sin desviaciones ni remordimientos. La frase que dejo resonando en tu mente es esta: quien coquetea con el sistema de Gomorra termina petrificado a mitad de en camino. La salvación requiere que quemes los puentes del pasado para que no tengas opción de regresar. Somos la resistencia, la voz que clama en el desierto, los centinelas que no duermen mientras la noche avanza. Si este mensaje ha encendido en ti una llama de alerta y propósito, no dejes que se apague por la distracción del próximo video. Te invito a permanecer en esta trinchera con nosotros, no como un consumidor pasivo de contenido, sino como un centinela activo de la fe, buscando la profundidad que el mundo superficial no puede ofrecer. Suscríbete para seguir nutriéndote con verdades que fortalecen el espíritu. Comparte esta advertencia con tus seres queridos que necesitan despertar y mantén tus lámparas llenas de aceite. La madrugada es fría y oscura, pero es en ella donde el lucero de la mañana brilla con más fuerza. Ve en paz, mantente alerta y pase lo que pase, no mires atrás.